Vamos a hablar sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y para eso debemos señalar que este ha sido generado en el seno de la Organización de Estados Americanos, más conocido como OEA. La OEA fue fundada en 1948 por los 35 estados miembros latinoamericanos a través de la Carta de la OEA. En la OEA se va a generar a su vez la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el año 1948. De hecho, se dio varios meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Igualmente, en el hemisferio se van a generar una serie de instrumentos internacionales que más tarde van a servir como fuente del derecho internacional de derechos humanos en la región americana. En esto se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos que va a contemplar el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo adicional también que contempla la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual fue lamentablemente una práctica muy generalizada en nuestra región, la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana para Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Estos van a ser tomados en cuenta a fin de hacerlos cumplir en la región y para ello es necesario la generación de un mecanismo de cumplimiento que puede ser tanto diplomático como jurídico. Vamos a observar el mecanismo jurídico o jurisdiccional. Este mecanismo consiste en la creación de una Corte Interamericana de los Derechos Humanos que determine la responsabilidad internacional de los estados en la eventualidad que violen derechos humanos o, en otras palabras, violen alguno de los instrumentos internacionales que han firmado o ratificado correspondientes a esta región. Esta Corte se creó en 1979 a fin de proteger los derechos humanos y va a seguir el siguiente esquema. Vamos a tener por un lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a representar a individuos o a grupos de individuos y por otro lado el Estado presuntamente violador de derechos humanos. Hay que señalar que el reglamento y el estatuto tanto de la Corte Interamericana como el de la Comisión han sufrido varias modificaciones y de hecho la última de ellas reconoce a los individuos o grupos de individuos que han presentado su petición ante la Comisión un nivel mucho mayor y mucho más activo de participación. De hecho, los individuos o grupos de individuos pueden participar en las audiencias y pueden presentar escritos ante la Corte y pueden dar su opinión sobre las acciones de la Comisión. En ese sentido, a pesar de que la Comisión sigue teniendo la titularidad de la acción, los individuos participan activamente. En el Perú se ha incorporado la Convención Americana de Derechos Humanos y es una obligación del Estado peruano respetarla y hacer respetar. El Estado peruano se encuentra en la obligación de hacer cumplir los derechos humanos, de generar sistemas nacionales de protección de los derechos humanos, de hacer cumplir estos instrumentos internacionales a través de sus acciones tanto a nivel exterior como a nivel interno a través de la dación de políticas públicas y de la ejecución de determinadas acciones. Igualmente, el Estado peruano, al haber aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se encuentra obligado a cumplir las sentencias y las obligaciones que los jueces determinen en esas sentencias. Es posible que la Corte determine que el Estado peruano se encuentra obligado a reparar y la reparación puede consistir en una indemnización pecuniaria, pero también otro tipo de obligaciones como pueden ser la obligación de investigar y eventualmente sancionar a los presuntos violadores de derechos humanos. Es decir, es una obligación internacional del Estado peruano hacer cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro sistema regional de protección de derechos humanos que debemos comentar es el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, que fue fundado en 1949 gracias al Consejo de Europa y que contaba inicialmente con 46 miembros. Tenemos además instrumentos internacionales que van a servir de fuente para reconocimiento y consagración de derechos humanos en el espacio europeo.
Entre ellas tenemos la Convención para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, la Convención Europea sobre Extradición de 1957, la Convención Europea sobre Asistencia Mutua en Asuntos Criminales, la Carta Social Europea de 1961, la cual es especialmente importante porque reconoce una serie de derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos europeos, la Convención Europea para la Prevención de la Tortura, de las penas o tratos inhumanos o degradantes, y la Convención para estructurar la protección de minorías nacionales, la cual es una convención que responde a un contexto europeo que recibe muchos migrantes, entre otros instrumentos internacionales. Igualmente, el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos cuenta con un mecanismo jurisdiccional para proteger los derechos humanos y persuadir a los estados de que los cumplan. La estructura es la siguiente: se cuenta con una Corte Europea de Derechos Humanos que a su vez tenía una Comisión Europea de Derechos Humanos que tenía la titularidad de plantear demandas frente a estados presuntamente violadores de derechos humanos. Esta comisión representaba individuos o a grupos de individuos. Sin embargo, en el año 1998 se aprobó el Protocolo 11. Este protocolo va a eliminar a la Comisión Europea de Derechos Humanos y va a permitir que los individuos o grupos de individuos se presenten directamente a la Corte Europea de Derechos Humanos, lo cual en su momento fue bastante novedoso. Es así como tenemos en un tribunal internacional una situación en la cual un individuo puede plantear una reclamación internacional frente a un Estado. Muchas gracias.